Es un placer recibir a Alejandro Sequeira, diseñador gráfico, fotógrafo y escritor, y también dibujante, pues yo he visto algunos dibujos tuyos, sí, que son excelentes realmente. Ganador del Gourmand World Cookbook Award. ¿Es eso? ¿Está bien así? Está bien. Dicen por ahí, de forma ordinaria, que sería el Oscar a un libro, por ejemplo. Generalmente los Gourmand Cookbook Awards se definen así. Ellos mismos definen que son la institución que premia un estilo Oscar a los libros de cocina. Esto tiene dos instancias, ¿no? O sea, en realidad lo que yo gané y ganamos, también gané con otros libros, es la primera instancia, la primera premiación de selección en la temática. O sea, que tienes Winner Uruguay en la categoría hierbas. Después esto pasa en el año a concursar por Best of the World y otras instancias con otros países. Pero bueno, ya está como ganador Winner Uruguay. Es complicado hacer una nota a alguien que uno conoce. Es complicadísimo realmente, pero vamos a remarla. Alejandro, yo a nivel familiar, ¿verdad? Tú tuviste la suerte de tener una crianza en la que lo natural, ¿verdad? Lo agreste, siempre estuvo presente en tu familia. Veraneando en Aguas Dulces, yo te imagino como un niño muy observador, ¿verdad? Porque esos balnearios para un niño curioso son una mina de oro inagotable, ¿no? Lo que te da el mar, lo que te da también el monte. Sí, y compartimos mucho de esas aventuras, ¿no, Cairo, en Aguas Dulces? Sí, claro, yo creo que el tema de la curiosidad, que es algo de lo que creo que debemos hacer una de las primeras herramientas educativas para los niños, que es forjar la curiosidad. Esos ambientes se vuelven, por ejemplo, la mejor medicina para el aburrimiento. Totalmente. O sea, no hay forma de aburrirse en un lugar en donde vos tenés tanto para ver o tanto para hacer. Yo recuerdo que de niño, en Aguas Dulces, las caminatas que hacíamos con mi padre, que era muy usual salir, nosotros teníamos un rancho que era uno de los que estaba más al este, por la línea de la playa, y de ahí caminábamos muy temprano a la mañana hasta Cabo Polonio, hasta volver a la tarde. Sabíamos que podíamos con esa caminata estar 1 hora y media en Cabo Polonio, no más, para poder volver con luz. Exacto. Esas caminatas a mí me marcaron como algo maravilloso, solamente, por ejemplo, el observar la línea de la resaca, lo que va dejando el mar. Entonces era como que cada paso tenías algo por descubrir. De hecho, las medidas en aquellos tiempos eran los barcos hundidos. Es verdad. O sea, caminábamos y decíamos, mira, estamos por pasar de Juanita, estamos por llegar a tal barco, y eran los mojones que teníamos, que piensen lo que puede ser un naufragio como mojón de distancia. Y además era una época, no sé si eso se sigue dando, era una época en la que uno iba de Montevideo, pero se relacionaba de forma muy fuerte con los lugareños, que también eran una especie como de catálogo. Un catálogo vivo, ¿verdad? Porque vos encontrabas algo y te decían, por ejemplo, el huevo mantarraya. Claro. ¿Verdad? Que uno, cuando la primera vez que tomaba eso en las manos, no sabía lo que tenía, pero igual le llamaba la atención, porque había algo que decía que eso que tenías en la mano era importante. Claro. Y alguien te decía que era. Sí, sí. O alguien te comentaba la forma, o el aspecto, o el color. Ahora, de hecho, estuvimos con Jorge Drexler y familia y amigos brasileños en la costa de Rocha, y encontramos huevos de raya, y les pareció una maravilla. Decir, ¿y qué son estos ganchos? ¿Y cómo funcionan? O sea, el tema de la curiosidad hay que estimularlo. Nos visita Alejandro Sequeira y tiene una presentación. Mario Alejandro Sequeira Castro nació en Montevideo el jueves 1 de noviembre de 1962. Estudió arte en diferentes talleres y cursó parte de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República. Además de haber realizado varias muestras colectivas e individuales como artista plástico, Alejandro se desempeña como diseñador gráfico desde fines de los años 80, dirigiendo varios estudios hasta llegar al propio, Trocadero. También fue docente de la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Ort y diseñó varias ediciones de fascículos coleccionables para el diario El País, como Batallas que hicieron historia y Naufragios en costas uruguayas, entre muchos otros. Recibió el primer premio en el 5º Salón de Artes Plásticas de la Intendencia de Montevideo. En 2009 le fue entregado el Morosoli de Plata en reconocimiento por su importante carrera como diseñador. Y en 2010 obtuvo el primer premio de diseño gráfico en la Bienal Iberoamericana de Diseño.
Con más de una decena de libros publicados, en los últimos tiempos se ha dedicado a la edición de publicaciones relacionadas con la gastronomía, publicando varios libros en colaboración con el chef Nacho Quesada. Su libro Hongos, Guía Visual de Especies en Uruguay, recibió el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Investigación y Divulgación Científica, y al año siguiente, el Woodman World Cookbook Award consideró que Especias, Semillas y Condimentos Usados en Uruguay era el mejor libro de cocina publicado en nuestro país. Alejandro le agarró el gustito a este premio, considerado por muchos como el Oscar de los libros gastronómicos, y volvió a repetir el galardón este año, esta vez por hierbas medicinales y aromáticas usadas en Uruguay, uno de sus trabajos más recientes. También ha publicado varias obras en colaboración con la maestra y psicomotricista Cecilia Ratti, con quien además tiene 3 hijos. Alejandro Sequeira ha logrado unir sus 2 pasiones, la biología y el diseño, para ayudarnos a conocer el vasto mundo de nuestra flora autóctona, que siempre ha estado ahí, aunque insistamos en darle la espalda. No, a la hora de hacer presentaciones hay equipo acá. Se nota, perfecto. Alejandro, estaba pensando un poquito cuando una persona elige este camino, que es un camino propio, porque sos autor, sos investigador, sos diseñador gráfico, gran fotógrafo. Cuando uno arranca uno de estos proyectos, ¿piensa en un galardón, piensa en un premio o está concentrado más en llegarle a la gente con, por ejemplo, con esta tendencia de las hierbas medicinales a la que se está volviendo? Sí, no, creo que uno piensa en la investigación, ¿no? En el tema de cómo lograr un producto, en este caso libro, que es el soporte. Perfectamente podría ser otro tipo de soporte, pero en lo que yo hago y como diseñador gráfico, el libro como objeto me parece que está muy vigente y que es un tipo de soporte al cual uno puede ir a consultar. De hecho, estos libros son libros de referencia. Y creo que lo que uno se mete es en un viaje de información, de entrevistas, de consultar especialistas, de compilar y de lograr un producto que sea ese libro que a uno le gustaría leer, ¿no? Claro. Que a uno termina elaborando o pensando. Lo que sí me ayuda mucho a la hora de ser diseñador gráfico es que muchos de los proyectos yo los escribo directamente en la maqueta de diseño. Lo que quiere decir que quizás primero diseño cómo sería la información, cómo plantearla, pero el punto fuerte es la satisfacción que da el hacerlo colectivo, o sea, divulgación científica, que sea algo de lectura sencilla, que haya bastante información y que le sirva a la gente para leer. Y es increíble, Alejandro, cómo el libro sobrevive como tal, como soporte de entretenimiento, como soporte de investigación, a pesar de la tecnología. No es que todavía, la gran mayoría de las personas que gustan de los libros, que son muchísimas, gustan de tener el objeto. Sí. Y eso es muy importante a la hora de diseñar. Y son complementarias las tecnologías, no hay que verlas como una cuestión que una va a sobreponerse sobre otra. Bueno, sin tecnología no harías este libro. Por supuesto, ¿no? Claro. De hecho, creo que los primeros libros que hice los hice en armado en frío, o sea, cuando no existían computadoras, ¿no? Pero la divulgación científica es muy importante y forma colectivos de interés. Pasó así con los hongos, está pasando también con las hierbas, donde el lector interviene, yo pongo mis contactos, entonces recibo mucha información, se hacen talleres, se hacen charlas. Muchas veces se piensa que el libro termina en el momento de cerrarse, ir a imprenta. En estos casos que son de divulgación científica, yo diría que al salir de imprenta comienza un largo recorrido de una currícula propia del libro. Puede ir hacia un premio, pero uno de los mayores premios es que va hacia el público y después en talleres y en charlas recibís muchísimo interés a partir de estos temas. Estaba pensando cómo todo es cíclico, ¿no? Cómo todo va y viene, porque yo tengo un libro que se llama Plantas de la Medicina Vulgar del Uruguay. Es un libro que está prácticamente mimeografiado, es decir, no hay una foto, es todo dibujo, que a veces el dibujo puede llevar a confusiones. Y hablábamos de cómo esta tendencia... Además tenés el otro libro también, el de los hongos, ¿verdad? Digo, porque está pasando algo, estamos tratando de volver a lo natural en general, y también la idea de una cocina gourmet, doméstica, también está pegando fuerte en nosotros.
Sí, por eso el libro tiene como dos partes. O sea, hablamos de hierbas medicinales y de hierbas aromáticas usadas en la cocina. De ahí un poco reconocimiento del Cookbook Award, porque tiene, bueno, recetas de cocineros uruguayos, yo digo muchos pesos pesados, gente que trabaja muy bien en gastronomía y que tuvieron la gentileza de acercarse con sus recetas para que el lector pudiera decir, bueno, y con esta hierba aromática, por ejemplo, ¿qué puedo cocinar? ¿Cómo lo puedo usar? Esa compilación de información, yo creo que es lo que hace importante estos trabajos y que los vuelve como de referencia. Por ejemplo, yo pensaba ahora, estaba leyendo un artículo de un uso, mirá lo maravilloso que tiene el mundo de las plantas. Nuestra flor nacional, la flor del ceibo, sí, compartida con los hermanos argentinos, se utilizaba, y hay registros en literatura que utilizaban los indígenas masticando el cogollo de las flores como estimulante, porque posee ciertos alcaloides que daban una acción energizante. Sin embargo, la decocción de las hojas es sedativa, o sea, genera todo lo contrario. Incluso, pues, según la dosis, lo que puede generar es también un poder hipnótico. ¿A qué viene esto? A que acabo de leer un artículo en donde hay gente trabajando en el Laboratorio de Biomateriales de Uruguay, la María Fernanda Cerdá, con pigmento extraído de las flores de ceibo para generar energía eléctrica en unos paneles en los cuales se fabrican unas células que se llaman de Grätzel, un invento suizo. Y eso es un desarrollo que se está haciendo aquí en Uruguay con científicos uruguayos. Entonces, cuando decimos qué importante es la biodiversidad y cuánto hay de tesoro en preservarla, en donde una planta puede tener beneficios medicinales, pueden tener beneficios a nivel alimenticio y también de producción, en este caso, por ejemplo, de invenciones o innovaciones que pegan en la matriz energética. Sí, y quizás esta sea una forma, porque ¿qué pasa? La humanidad va evolucionando y a medida que va evolucionando quiere más comodidades, quiere más confort. Lo que pasa es que ese confort lo paga la naturaleza muchas veces. Y esto que estás contando pasaría a ser una especie como de asociación más sana con la naturaleza, buscando confort. Claro, y creo que también buscando, o sea, el retorno a la naturaleza, es porque también muchos modelos productivos, lo estamos viendo resultados después de décadas, están fracasando a nivel de lo que es el cuidado del planeta. El otro día cuando hablaba con uno de mis hijos y me decía, ¿realmente, papá, solo hay vida en este planeta? Y le vino como un vacío, un terror, bien... Sería, naif y no tanto. Sería muy deprimente. Cuando digo, sí, probablemente haya vida en otros planetas, pero la que conocemos está aquí, me dice, pero entonces tenemos que cuidarla. O sea, la reacción inmediata es a darle el valor a la elaboración. Y estos libros, más allá de las temáticas, pero todas asociadas al mundo natural, lo que buscan yo creo que es retornar y poner en valor el tema de qué tenemos como tesoro natural, qué tenemos como patrimonio natural. Los uruguayos, ya que está enfocado mucho a las especies de aquí. Hay una cosa que Fabricio Escarabino, oceanógrafo, que mucha gente conoce porque está instalado en La Paloma y es un referente a nivel de la malacología nacional. Está haciendo una tesis que a mí me gusta mucho porque plantea las especies del Uruguay como un patrimonio. Es muy fácil a veces nosotros uruguayos que hablemos de patrimonio histórico, de patrimonio edilicio, o sea, pensar en casas como patrimonio, pero las especies, ya sean vegetales, hongos, animales, tenemos que pensarlas como valor patrimonial. Estoy totalmente de acuerdo. Alejandro, quiero ir a otra maravilla que son tus libros, que es la fotografía. Porque cuando tú fotografías a la naturaleza, ¿verdad? Me refiero a este libro de hierbas, el libro de hongos, no solamente tiene que haber una buena luz, no solamente la foto tiene que ser nítida. A mí me da la sensación cada vez que veo una de estas fotos tuyas en la que tratás de transmitir la temperatura y la humedad que hay en ese ambiente para que el individuo que estás fotografiando esté en el ambiente más natural posible y sea así de percibido por nosotros. Sí, ese resultado de un conflicto, mirá lo que te digo. En realidad, porque vos podés hacer una fotografía estrictamente científica, que tiene el valor de mostrar características que le sirva al lector para identificar esa especie, o podés hacer, en el lado opuesto, una fotografía estrictamente artística, que sea muy bonita, que tenga valores estéticos, pero que nos sirva para reconocer a la hora de verla en el lugar.
yo digo, es un conflicto. Hay que lograr, o intento lograr yo en estos libros, un medio camino, o sea, lograr no perder aquellos atributos de la especie que después luego nos sirvan para reconocer, pero que tenga un cierto valor también estético, plástico, iluminación, pensando en que la mayoría están hechos en campo abierto, ¿no? O sea, entonces la fotografía tiene el desafío también de que, bueno, que yo no voy con un gran equipo a fotografiar, voy con lo mínimo necesario y utilizo mucho la luz natural para hacer algunas tomas. ¿Cuánto tiempo te llevó la recorrida para obtener las fotografías de las especies que tenés aquí en este libro? Bueno, llevó tiempo dividido porque hubo un primer proyecto que fueron fascículos, en donde ahí se trabajó mucho. Ahí trabajé con especialistas como Fernando Queiroz y Raquel Barg, que ellos, bueno, se autogestionan su salud con el uso de hierbas medicinales, y con ellos hicimos un primer relevamiento. Después, cuando pensé en el libro, bueno, tuve que desarrollar un trabajo posterior, incorporar especies, hacer incluso nuevas fotos, pero vamos a pensar que el libro se terminó de cerrar en unos 5 meses, por decirlo. Te has encargado de todo, de muchas cosas, ¿no? Desde este lugar, porque recuerdo el libro de los mates, recuerdo, habías hecho, bueno, aquellos fascículos de las batallas también. Sí. ¿Cuánto trabajás a pedido y cuánto trabajás en proyectos que surgen de vos mismo? En general, todos estos proyectos como los fascículos, como el de batallas, hay varios más que hicimos para los diarios. El interés, hay un hilo en común que es lo que hablábamos hoy del patrimonio, ¿no? O sea, me seduce mucho el investigar sobre qué es lo que nos hace ser como somos, ya sea a nivel histórico, a nivel de lo que tenemos, a nivel de lo estrictamente patrimonial. Entonces, la mayoría en los fascículos surgían las ideas a partir de una propuesta, o sea, mía, o sea, pensaba un tema, digo, esto no está muy investigado, estaría bueno juntar especialistas y hacerlo y llevarlo adelante. Cada proyecto periodístico y de diseño era un desafío brutal, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, la colección de naufragios, en donde nos sentíamos que habíamos entrado a un National Geographic uruguayo. Era maravilloso. Y maravilloso, porque trabajamos con Collado, con Vado, bueno, vimos todo el relevamiento de los pecios hallados. Pero cada proyecto tiene ese valor que después queda plasmado en un material de consulta que te digo que hasta el día de hoy, incluso de Brasil y otros países, por X motivos llegaron fascículos, ya sea del de batallas o de los naufragios, y hay gente que escribe pidiendo tal fascículo, tal otro. Pero sí, lleva mucho tiempo, pero también mucho entusiasmo para lograr este tipo de productos. Hierbas es el último trabajo de Alejandro Sequeira, un trabajo que les aconsejo, un libro que aconsejo que esté en la biblioteca, o aunque no tengas biblioteca en tu casa, porque estamos rodeados de esto, y muchas veces no sabemos cuántos beneficios nos pueden dar. Un placer conversar contigo, Alejandro. Muchas gracias a ti, Jairo. Un placer.